poco cómodo que es este Skype, boludo. Es muy. No sé, es poco intuitivo. No está bien diseñado. ¿También no ves? No, estoy acá dando clase. Ah, Bueno, ahora sí. Deberían estar viendo el PowerPoint ahí. Se ve, ¿no? claro. Genial, gracias. Bueno, Ahora se dejó ver, ahí va. Listo. ahí está. Sí, sí, cuando cambio de pantalla vuelvo a Skype a ver si mandaron algo y se pone negro. Bueno, cualquier cosa pueden ir abriendo el micrófono si tienen alguna duda o eso, lo de siempre. Pueden escribir por el chat y voy tratando de chequearlo. Hoy vamos a tratar de ir con Gonza, nos vamos a turnar un poco, yo voy a dar algunos temas, él va a dar otros. La clase pasada estuve solo yo, van viendo que vamos turnándonos un poco, lo preferible es que estemos los dos porque, como siempre decimos, si hay algo que no sabe el uno, el otro seguro sí, así que está buena esa dinámica. Las últimas veces ya hay un video en YouTube donde hablábamos un poco del MKS, que son todas estas diapositivas, del modelo del mercado de bienes, en vistas de poder llegar a trabajar el modelo ISLM, que es el primer modelo más general, combinando dos mercados, buscando un equilibrio entre dos mercados que se ve en la materia. Entiendo que algunos de ustedes ya habrán empezado en sus cátedras, en otras todavía no. Nosotros al ritmo que estamos yendo más o menos tratando de hacer un promedio entre las diferentes cátedras, en esta clase vamos a ya dar por cerrado tanto el IS como el LM y empezar a trabajar un poco introductoriamente en la combinación entre los dos mercados. En ese sentido, va a haber que hacer todo un pasaje que es sencillo, pero implica algún que otro cambio entre el modelo de MKS, que es el modelo de bienes, el modelo de mercado de bienes, para expresarlo en función del IS, a la vez que va a haber que hacer lo mismo en función del mercado de dinero para explicarlo como una curva LM. En ese sentido, todo este repaso sobre el mercado de bienes en lo particular no lo vamos a hacer ahora, está el video en YouTube como les decía antes, pero básicamente vamos a recuperar muy brevemente que la ecuación a la que habíamos llegado tenía una forma de este estilo, ¿no? Era una situación en la cual se expresaba el gasto, se explicaba el producto en función de la demanda, en función del gasto, que son básicamente, decíamos que simbolizaban lo mismo, y que tenía una parte de gasto autónomo, que era esta sección, que son variables exógenas. Por si no se acuerdan, las variables exógenas son aquellas que se definen por afuera del modelo, y tenía una parte que se discutía por adentro del modelo, que se veía gráficamente, que era la proporción a marginal a consumir en función de la renta, en función de los ingresos. Decíamos que cuanto más avanzaba la renta, cuanto más ingresos había, la demanda era mayor y todo esto se cruzaba en un punto de equilibrio que era esta recta de 45 grados. Habíamos puesto un ejemplo sobre cómo funcionaba si se movía alguna de las variables exógenas, etc. Hasta este punto recordamos entonces que la inversión, que es el factor, como la variable que ahora va a modificarse, era exógena y era constante, venía dada desde afuera y a partir de que estuviera dada afuera ya era fija. Decíamos que podía variar, pero que no nos influía en el modelo directamente. Ese era un supuesto que vamos a levantar a la hora de pasar del MKS a la curva IS para poder plantear el modelo ISLM. Y vamos a decir que la inversión se expresa como una función que depende de la renta y de la tasa de interés. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primero ya asumimos que sabemos lo que es la tasa de interés. La clase pasada lo repasamos brevemente, pero de todas formas en esta segunda parte vamos a verlo un poco más de lleno. Y suponemos que la inversión, lo cual tiene bastante sentido, va a ser positiva en función de la renta, es decir, cuanto más ingresos tiene la gente, cuanto más dinero circula en la economía, mayor es la inversión que se realiza, lo cual tiene un criterio bastante intuitivo, ¿no? Cuanto la gente, podemos suponer el empresariado, que es el sector que más invierte, podemos pensarlo así, tiene más plata, va a invertir más, a priori, ¿no? Como dice el famoso ceteris paribus, y depende negativamente de la tasa de interés. La tasa de interés definimos el valor del dinero, es decir, cuando hay una tasa de interés muy baja, podemos tomar crédito teniendo que pagar un interés, vale la redundancia, bastante bajo, ¿no? Es decir, que nos es más fácil, nos es más rentable invertir. Al tener una tasa de interés baja, podemos pedir prestado plata y invertirla en, por ejemplo, un kiosco, lo que fuera, y ese kiosco nos va a generar una ganancia superior a la tasa de interés. Si en cambio la tasa de interés está muy elevada, nos va a salir caro y no vamos a tener esa plata para poder invertir y va a contabilizarse como inversión. Básicamente esa es la aplicación así
vulgarmente de por qué definimos a la inversión a partir de esta fórmula. En ese sentido, entonces, esto nos va a importar porque la tasa de interés empieza a jugar un rol importante dentro de nuestro modelo IS. Hasta este momento, la inversión, si se fijaban en la fórmula anterior, la tasa de interés no jugaba para nada, no influía. Y justamente va a ser a través de la tasa de interés que vamos a encontrar una relación entre el mercado de bienes y el mercado de dinero. La fórmula entonces que vamos a plantear como la relación IS, como la ecuación de nuestra curva IS, va a ser esta. Que después tiene otra forma de expresarla cuando mixemos las dos, vamos a verlas, pero a priori esta nos alcanza. Entonces tiene algunos cambios. Le agregué las transferencias, no sé si habrán estado o habrán visto la clase que dimos eso. Las transferencias es un factor que algunas cátedras no le agregan, otras sí, pero no nos cambia, es algo que hace al gasto autónomo, es algo exógeno también, ¿no? Las transferencias son los recursos que transfiere el Estado a las familias y que aumentan la capacidad de consumo, es decir, son positivas. Bueno, más la inversión, que ahora es una fórmula que depende de la tasa de interés, más el gasto público. Hasta acá no hay nada loco. Lo único que cambió, a priori, para verlo gráficamente, es que lo que antes era una recta IS, una recta de la demanda, ahora pasa a ser una curva, por una cuestión de que asumimos que esto no es una función lineal, de que la función inversión no es una función lineal. Es un detalle. Después van a ver que el modelo ISLM siempre son curvas, no son rectas, porque es un poco más genérico, ¿no? Y por último, para pasar de esta curva, de este modelo que habíamos desarrollado a efectivamente la curva IS, vamos a cambiar el eje de ordenadas, que antes era nuestra demanda Z y teníamos esta recta de 45 grados, que es justamente el equilibrio, desaparece y nuestro eje de ordenadas pasa a ser el tipo de interés. Entonces ahí vamos acercándonos un poco a esta relación que se plantea entre el mercado de dinero y el mercado de bienes, y lo podemos ver un poco mejor gráficamente. Incluso en este gráfico, ahora lo vamos a ver con ejemplos, pero vamos observando y podemos ir observando la relación que habíamos marcado ya entre el tipo de interés y la producción. Es decir, nuestra curva IS que nos define el gasto total, que nos define la demanda, se achica, aumenta, perdón, se achica, es decir, es menor el tamaño de la producción cuanto mayor es el tipo de interés. Por el contrario, cuando nos corremos hacia la derecha, cuando aumenta la producción, es porque el tipo de interés bajó. Entonces, esto que estábamos diciendo lo podemos ver en este gráfico que hizo Gonza, de un ejemplo en el cual sube la tasa de interés, es decir, partimos de este punto, o este punto, como quieran ponerlo, esto es la ordenada de origen, es lo constante, lo exógeno. Entonces partimos de este punto, en donde la tasa de interés es I, y de repente, porque, como acá dice el ejemplo, el gobierno sube la tasa de interés para bajar la inflación, suele suceder, ¿no? Durante el gobierno pasado varias veces subió la tasa de interés con la intención de bajar la inflación. Después nada, ya nos meteremos cuando hablemos del tema de inflación a ver si eso funciona o no. Pero a priori decimos que eso es lo que hizo el gobierno. Y observamos que al haber subido la tasa de interés, el producto se contrajo. Es decir, hay una menor capacidad de gasto, hay un menor gasto total, una menor demanda total que se ve tanto en este gráfico, en el movimiento, en este desplazamiento de la curva, que también se puede trasladar en el gráfico que veíamos antes. Y un segundo ejemplo, que ahora el movimiento no va a ser a partir de la tasa de interés, sino que va a venir por una suba de los impuestos. Al subir los impuestos, como sabíamos, como hemos visto en la ecuación que habíamos planteado, si no me equivoco, acá los impuestos son una variable que afecta negativamente a la renta, al producto. Es decir, si suben los impuestos porque el gobierno tiene que reducir el déficit fiscal, como dice acá el ejemplo, aumenta el IVA, entonces la cadena de resultados que esto genera es que al aumentar los impuestos baja el ingreso disponible, baja el consumo, baja la demanda agregada y baja el producto por ende, y esto lo vemos en el gráfico no como un desplazamiento sobre la curva, sino como un desplazamiento de la curva IS. Y esto es importante cuando elaboremos bien el modelo ISLM, lo vamos a ver con más detalle, pero empezar a diferenciar los movimientos de la curva y los movimientos sobre la curva. Yo la cátedra en la que cursé macroeconomía, por lo menos, hacía mucho énfasis en eso y eran como preguntas de examen, ¿no? Como que tenías que saber la diferencia entre desplazamiento de la curva y sobre la curva y cómo se generaba eso. En este caso vemos que como se modificó una variable exógena, el desplazamiento no se da sobre la curva, sino que se da de la curva.
al ser una variable exógena que se modificó negativamente, contractivamente, bajó el producto total generado, vemos que la curva se desplazó hacia la izquierda. Este mismo punto se corrió a una misma tasa de interés hacia un punto de menor producto. Bien. Es un poco rápido, me paran. Cualquier cosa. Pero hasta acá es la conversión del MKS hacia la curva IS. Vamos a recuperar todo esto, vamos a recuperar esta idea de la curva IS cuando la pongamos en contacto directamente con la LM. Pero antes de eso nos vamos a mover de mercado y vamos a pasar al mercado de dinero y analizarlo un poco. Estas primeras diapositivas, esta introducción muy breve, la estuvimos haciendo en la última clase. La vamos a hacer con las unas cuestiones claves, las vamos a recuperar ahora en 3 minutos. Voy rápido, pero para no repetir, ¿no? Pero a su vez es clave para poder seguir entendiendo lo más avanzado. Entonces, a priori, partíamos de un supuesto principal en el cual hay dos activos. Hay un activo que es dinero, un activo que es bonos. Son las únicas dos formas en las cuales podemos ahorrar o podemos poseer dinero. En forma de dinero que es completamente líquido, es decir, nos sirve para realizar transferencias, nos sirve como medio de cambio, o a modo de bonos que nos genera una tasa de interés, nos genera un rendimiento, pero no podemos ir al chino a comprar una coca con bonos. Entonces, a partir de esto definíamos una demanda de dinero que depende por un lado de la renta y por el otro lado de la tasa de interés. Si los bonos rinden mucho, voy a tener mayor propensión a tener bonos en vez de a tener dinero líquido, es decir, en ese sentido se relacionan, ¿no? Habíamos hecho un gráfico de el tipo de interés en función del dinero, es decir, cuando la tasa de interés era más baja, la demanda de dinero era mayor porque me generan menor rendimiento. Y esta misma dinámica que habíamos visto hace unos toques de el desplazamiento sobre la curva o de la curva. Si se movía la renta nominal, que era un factor exógeno, decimos que la curva se desplazaba, etc. Nada. A priori esto no nos interesa mucho. Acá teníamos un poco el funcionamiento de los bonos, que es más como un paréntesis en principio, pero que tal vez hay algunas cátedras, algunas cátedras que le den más importancia. Esto es muy básico, es como lo desarrollan en el Blanchard. Pero básicamente lo que nos dice es que los bonos se definen en base a su precio y que el precio es el que genera la tasa de interés, no es a la inversa. Entonces, el precio de los bonos tienen un precio fijado, que es el precio del bono, el precio que va a retribuir el bono dentro de determinado tiempo. Es decir, hay un bono que nos va a dar dentro de un año, que los emiten hoy, y dentro de un año nos va a dar 1.000 pesos, entonces lo que va fluctuando es el precio actual del bono, según las expectativas de que se pague, que no se pague, etc. Y eso, a partir de esta fórmula sencilla que tenemos acá, nos termina determinando el tipo de interés. Nada, está explicado acá en esta diapo de última, y en el Blanchard lo tocan muy por arriba también. Y después estaba lo de trampa de liquidez, que lo vamos a ignorar. Bien, hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Ahora, otro supuesto que habíamos hecho era que todo el dinero, tanto la demanda como la oferta de dinero, todo lo que se jugaba en el mercado de dinero, se analizaba a partir de el Banco Central. Es decir, no existían los bancos comerciales. Y eso nos ponía ciertos límites porque nos restringía aún más nuestra capacidad de replicar la realidad. Nosotros sabemos que en el mundo los bancos con los que mayor contacto tenemos, con los que mayor contacto tienen los agentes económicos individuales, no es el Banco Central, sino que son los bancos comerciales. Y los bancos comerciales juegan un rol muy importante en toda la dinámica del mercado de dinero. Entonces, a priori vamos a decir que hay dos relaciones que se entablan, hay dos métodos de relacionarse entre el Banco Central y los bancos comerciales. A través del encaje y a través de los bonos del Tesoro, que puede emitirlos a partir del Estado, desde el Banco Central, o que puede comprar. El encaje es el porcentaje que tienen que tener los bancos comerciales como reserva del total de sus depósitos a la vista. Es decir, si un banco tiene 1 millón, es decir, hay un banco, X banco, tiene X cantidad de clientes que tienen depositado 10 millones de pesos en sus cajas de ahorros. Es decir, que si esos clientes teóricamente deciden ir a buscar esos 10 millones de pesos, el banco se los quiere quedar. Después eso
en la realidad no sucede, ¿no? Pero ese banco, por ley, hay una ley que es la ley de encaje, que dice que un porcentaje de esa caja de ahorro la tiene que tener en reservas del Banco Central. Es decir, el Banco Central va a ser el último banco que va a tener ese porcentaje de las reservas de los ahorristas. ¿Por qué se dice esto? Bueno, la teoría, haciendo un paréntesis, la teoría del encaje es que los bancos privados tienen que tener un fondo de respaldo por si acaso la gente va en manada a pedirle. De todas formas, si el 100% de la gente, de los clientes de un banco van a buscar sus ahorros, el banco funde, porque lógicamente el negocio de los bancos es que vos depositas plata, que vos tenés plata ahí y que ellos la invierten generando un interés. Esa es la gracia. Entonces, la gran mayoría de la plata de nuestro dinero que está en los bancos no lo tienen en este momento, lo tienen en inversiones, no lo tienen en líquido, no nos lo pueden dar. El encaje, como decíamos, es para aminorar un poco esas posibilidades y a su vez porque le da mayor posibilidad de política al Banco Central, al gobierno. Ahora vamos a ver bien cómo termina influyendo en la economía real el encaje. Pero bueno, lo vamos a representar con esta letra Z, no sé cómo se dice, que está entre 0 y 1, es una propensión. Si es 0,1 significa que los bancos tienen que tener un 10% de los ahorros y así sucesivamente. Y este segundo punto habla sobre los bonos del Banco Central. El Banco Central, por un lado, puede emitir, el Tesoro en realidad puede emitir ciertos bonos que se los comprarían los bancos privados, y a partir de eso lo que está haciendo, después lo vamos a lograr bien, ¿no? Pero lo que está haciendo el Banco Central es retirando plata de la economía. Está emitiendo, está chupando pesos de la economía que se los compran los bancos privados, y eso va a tener efectos, lógicamente. Reducís la cantidad de dinero en circulación, vamos a ver que tiene efectos muy contundentes. Y por el contrario, el Banco Central lo que puede hacer es comprar bonos que emiten bancos privados, que emiten diferentes agentes privados. Y al revés, al contrario, ahí lo que está haciendo es inyectando dinero en circulación. Eso, por supuesto, también tiene un montón de efectos en la economía real. Entonces, estas dos son las herramientas con las que juega el Banco Central en relación a los bancos privados. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, a partir de acá hay todo un desarrollo algebraico que hacen en el Blanchard, que no nos importa mucho, pero está bueno saberlo, así que acá está escrito. Pero se resume en este gráfico que nos dice que la oferta, primero asumimos que la demanda del dinero del Banco Central a priori va a ser igual a la oferta, porque seguimos diciendo que el Banco Central es el agente último que regula tanto la oferta como demanda de dinero de una economía. Hay intermediarios que son justamente los bancos comerciales, entonces vamos a ver que esa relación no es tan directa, no es tan directa, que la oferta de dinero del Banco Central no termina definiendo la oferta de dinero de toda la economía. Pero bueno. Gonza, no sé si vos tenés ganas, vos decime desde dónde habías pensado agarrar, porque yo de última sigo, pero si no, vos decime. No, yo pensaba agarrar desde LM, ya, pero ya estamos, ¿no? Ah, full. Sí, sí, o sea, termino estas dos diapos y te dejo entonces. Dale. Entonces, antes de ya pasar a la parte del M puramente, acá lo que tenemos es un poco la explicación, como les decía, de este gráfico en términos de fórmulas. Es decir, acá está expresada, subdividimos un poco la demanda de dinero total de la economía en la demanda de efectivo y la demanda de depósitos a la vista, es decir, de plata bancarizada. Esto va a tener un efecto y lo vamos a llamar de una forma, que es esta C chiquita. Esta C chiquita representa el porcentaje que se divide entre efectivo y depósitos a la vista. Podemos llamarle nivel de bancarización o de financiarización, depende del manual, depende de la cátedra, le ponen diferentes nombres. Es medio confuso que sea una C chiquita, de repente es parecido a la propensión marginal a consumir, como que todas las variables estas que son similares, al fin y al cabo, tienen una letra parecida, es medio confuso. Pero bueno, en este caso significa el porcentaje de dinero en efectivo. Es decir, 1 menos C es el porcentaje de bancarización. Creo que lo había dicho al revés antes, ¿no? C es el porcentaje que tiene en el efectivo. Entonces, ya tenemos estas dos partes del gráfico explicadas, ¿no? La demanda de efectivo, entonces, decimos que es simplemente la demanda de dinero
por la propensión de efectivo, y por el otro lado la demanda de depósitos a la vista decimos que es justamente 1 menos C por la demanda de dinero total. Incorporamos las reservas para poder ir desarrollando esta parte. Decimos entonces que las reservas son igual a teta o tita z, no sé cómo se dice de nuevo, que habíamos dicho que era el encaje, por la demanda de dinero de depósitos a la vista. Acá me faltó una sigla, pero no importa. Y acá es todo un desarrollo algebraico, que lo voy a ir diciendo básicamente leyéndolo, pero es esto, ¿no? Es ir reemplazando la fórmula de QD y la fórmula de DD en esta, pasamos, es decir, esto lo reemplazamos por la D, obtenemos esto. Entonces decimos que la demanda de dinero del Banco Central, que es esta H, de una sigla en inglés que era dinero de alta potencia, algo así, no me acuerdo cómo se dice explícitamente en inglés, pero la H venía de high, decimos que termina siendo igual a estas dos cuestiones que habíamos reemplazado, volvemos a reemplazar, bla 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 bla. Lo importante, la ecuación final a la que llegamos es que la demanda de dinero del Banco Central, que a su vez es igual a la oferta de dinero del Banco Central, a priori es igual a esto. Esto es una ecuación que tiene algunas variables, por un lado la C, que la vamos a prestar atención, y por otro lado la Z, que también nos va a ser importante. Es decir, el porcentaje de efectivo que tienen los agentes económicos en esta economía, y por otro lado el porcentaje de encaje que existe en la economía. ¿Por qué nos importa esto? ¿Por qué hicimos todo este desarrollo medio feo? Para introducir el concepto del multiplicador de dinero. Al igual que el multiplicador keynesiano, como los nombres son similares, tienen una lógica similar. El multiplicador keynesiano era básicamente, no sé si se acuerdan, pero un shock exógeno, cómo influía en el gasto total. No influía directamente, habíamos visto que se multiplicaba dependiendo de la propensión marginal a consumir, etc. Y en este caso lo que vemos es cómo un aumento de la oferta monetaria por parte del Banco Central influye en la oferta monetaria real. Entonces, nosotros nos acordamos que esta era la demanda de dinero, que dependía de la tasa de interés y de la renta nominal. Y por el otro lado teníamos esta ecuación, que fue también un desarrollo. Habíamos partido de esta, dividimos por esta sigla que tenemos en ambos términos, dividimos por este término en ambos lados de la ecuación y obtenemos esta. Espero que haya quedado claro eso de simplemente pasar dividiendo una cosa. Y lo que nos dice acá es, como habíamos dicho antes, la influencia que tiene esto en la cantidad de la oferta monetaria. Es decir, si aumenta si aumenta la renta nominal o si baja la tasa de interés, etc., el efecto que va a tener esto, el efecto que tiene el aumento de la oferta del Banco Central, depende tanto de C como del encaje. Suponemos un caso, suponemos que C es 0, es decir, que la gente tiene todo su dinero bancarizado en depósitos a la vista, entonces nos queda 1 sobre tita. Al hacer 1 sobre tita, vemos que la capacidad de réplica que tiene la economía en su totalidad a partir del aumento de la oferta monetaria del Banco Central depende completamente del encaje. Es decir, si el encaje es 0,1, es decir, 1 sobre un décimo, se va a replicar por 10. Ahora, si el encaje es 100, si el encaje es la totalidad, si las reservas y los bancos tienen que tener la totalidad de los ahorros, H queda igual, porque es 1 sobre 1. Por ahí fui medio confuso en esto. Para aclararlo, explicar tal vez un poco más el concepto. Ustedes seguramente vieron en economía del CBC todo el proceso, creo que se ve en economía del CBC todo el proceso de creación del dinero, ¿no? Como las diferentes instancias en las cuales se crea el dinero. Bueno, esta es la expresión en un modelo de eso, básicamente. Los bancos, a través de los mecanismos de recibir dinero y prestarlo, están generando dinero, están aumentando la oferta monetaria en la economía. Ahora, como sabemos, el agente regulador de la cantidad de dinero, el único agente en las economías de hoy en día que pueden crear dinero es el Banco Central. Entonces, esa es la primera instancia de creación del dinero. El Banco Central imprime X cantidad de pesos. A partir de ahí los distribuye a los bancos privados y estos,
a partir de la dinámica de prestar la plata y de recibir plata de los clientes, de los ahorristas, van multiplicando en una segunda instancia la cantidad de dinero que en un primer lugar había creado el Banco Central. Esa lógica es la que nos termina determinando esta ecuación y este desarrollo. Bien, esto, por si no quedó claro, cuando veamos bien ISLM, vamos a ver cuáles son las implicancias reales y cuáles son lo principal que tenemos que saber de todo este desarrollo. Nada. Dejo de presentar. Cualquier cosa, si hay alguna duda, nada, ya saben que lo pueden decir. Yo tenía una duda. Sí. Cuando el Banco Central emite y directamente le da el dinero a las familias, por ejemplo con el IFE, ahí no implicaría un multiplicador, ¿no? Como si lo pasa cuando el Banco Central emite y se lo da a los bancos privados. Yo creo que en última instancia eso depende de cómo se distribuya. Yo no estoy seguro si el IFE... Yo creo que el IFE se distribuye a partir de bancos privados también. Como que... Puede ser. O sea, es como, no sé si un convenio, qué carajo hacen, pero, por ejemplo, un amigo yo sé que cobró el IFE y él lo fue a buscar a X banco, al Banco Santander, creo que era uno así. Entonces, pero igualmente esa plata la tiene que tener, ¿sabes que no estoy seguro? No sé, Gonzo, si vos tenés. Claro, pues No mi sé. duda es esa, cómo se destina directamente al individuo, no habría multiplicador, por lo que entiendo. Sí en el consumo, pero no Claro. a través de los bancos. Exacto. Viene por ahí la mano, Claro. porque también esto se puede decir de otra forma, digamos, como creación primaria de dinero o creación secundaria, o de otra forma también, que es una discusión bastante interesante en la teoría económica, que es dinero exógeno versus dinero endógeno. Em, el en- lo central de la creación secundaria y del dinero endógeno es que depende, primero, del nivel de desarrollo que tenga el mercado financiero en un país. O sea, por ejemplo, Argentina crea mucho menos dinero secundario que, no sé, un país europeo con un nivel de transacciones financieras importantes, por poner un ejemplo. Y eso depende solamente de la cantidad de depósitos, primero, de la cantidad de depósitos que hagan los agentes en el mercado financiero, en los bancos, y en segundo lugar de cuánto el Banco Central de eso permite o no que se cree. Pues si vos aumentás la tasa de encaje, creas menos dinero, como decía Luchi, ¿no? Eh, entonces la creación y el multiplicador depende centralmente de la creación secundaria, ¿no? De que el Banco Central imprima. No sé si ahí es un poco entendido. Sí, perfecto. Bien. ¿Querés que ya, no sé si hay alguna duda más? ¿O quieren y pasamos a ver el LM? No sé cómo compartir. A ver si se puede. Mandale. ¿Puedo compartir? Puede ser que no puedas, bancame. A ver, tú que... no, deberías poder, A ver. Mm, O sea, dice que todos son moderadores. Si no, habrá sido chequeando cómo se hace esto. Presentar archivos de PowerPoint, ¿puede ser? Ahí lo pones vos. Yo lo pongo en el tercer O... botón de compartir contenido, a la derecha del micrófono. Sí, no, me ¿No te dice deja? presentar escritorio, moderar archivos de PowerPoint, pruebo con moderar archivos de PowerPoint. A ver, mándame un Compartir segundo. su escritorio, ¿no te deja? Si no, comparto yo, ya fue, para no perder más tiempo, pero... A ver, pará. Ahí. Está cargando. Se pasó el archivo también, cosa extraña, pero... Ya va a aparecer. Dale. Y si no,
No me aparece el botón para autorizar. Rarísimo. Igual debería dejar. Vos tipo pudiste admitir a la gente, ¿no? No sé. Salió el Skype transfería. Me dice que puede empezar a compartir cuando quiera. Eso me aparece un cartel negro que dice eso. Bueno, si querés compartir la voz, más fácil. Vale, vale. Sí, sí, sí. Se me quedó medio jareado, pero no sé si. Ah, puede haber sido lo mío. Bueno, perdonen por los problemas técnicos, después los recortamos en el video. Bien, ¿de cuál diapo agarramos entonces? De esta, ¿no? De la 28. Bueno, voy. Bien, excelente. Ahí ven todos, se ve bien, equilibrio del mercado de dinero y obtención de la LM, ¿no? Para partir un poco de cómo obtenemos la LM, recuerden que Luigi explicaba muy bien desde el principio que en uno de los modelos centrales de la macroeconomía moderna hoy en día, tanto en Argentina como en la gran mayoría de las universidades del mundo, es el modelo ISLM, digamos. Y como decía Luigi, el ISLM nos muestra el equilibrio de dos mercados para explicar sobre todo dos variables. Por un lado el equilibrio del mercado de bienes y por otro lado el equilibrio del mercado de dinero, y a partir de esos dos equilibrios vemos bien qué pasa entre la relación entre muchas variables para determinar el ingreso, la renta general de la economía y la tasa de interés. Son las dos variables centrales. Para eso vamos a ver ahora el mercado de dinero, decía, y partiendo de la base de explicar primero la demanda de dinero. Antes habían visto con Luigi el equilibrio del mercado de dinero, cómo funcionaba un poco eso. Vamos a hacer un repaso rápido de eso, así entendemos cómo el mercado de dinero impacta en la producción, digamos. Un poco la relación que queremos ver es esa. Primero, el mercado de dinero, como cualquier mercado, tiene una oferta y una demanda. La demanda de dinero está dada por MD igual, ahí no sé si ven bien, K por Y menos H por I. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que la demanda de dinero, ¿por qué los agentes económicos demandamos dinero? Tiene una relación positiva con el ingreso, o sea, a mayor ingreso, a mayor renta, más dinero demandamos. Y tiene una relación negativa con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque a mayor tasa de interés, menos demandamos dinero. Vamos a seguramente tener mayor rentabilidad depositando el dinero en un banco, por poner un ejemplo, en un plazo fijo, por poner un ejemplo más concreto. Entonces, la demanda de dinero tenemos que depende positivamente de la renta y negativamente de la tasa de interés. Pero ¿en qué medida cada una de esas cosas? Bueno, tenemos dos parámetros, ¿no? Como ven ahí en la función, un parámetro K y un parámetro H. El parámetro K nos permite ver cuál es la sensibilidad del ingreso al motivo transacción y precaución. No sé si se acuerdan, pero en economía del CBC seguramente lo vieron, pero generalmente se ve que la teoría de demanda de dinero keynesiana se utiliza generalmente la keynesiana porque fue un poco más a fondo que la teoría neoclásica en demanda de dinero. Antes, los agentes para la teoría neoclásica, la demanda de dinero es absolutamente transaccional. O sea, los agentes económicos solo demandamos dinero para comprar bienes y servicios. Después le fueron agregando un par de cosas, pero en términos generales tenemos un motivo más transaccional, un motivo más precaución, un motivo más especulación. El motivo precaución es un repaso rápido para que recordemos, pero un motivo precaución es, bueno,
guardo dinero, demando dinero por las dudas, digamos, por si pasa algo en la economía que necesito tener cierto dinero para salvar. Hoy en día es muy vigente, ¿no? Con la pandemia, el decir, bueno, quizá prefiero no consumir, guardar ese dinero por cualquier cosa que pase. Y después un motivo de especulación, que básicamente es demandar dinero para, para invertir en la especulación financiera, si se quiere, ¿no? Para rendir interés al dinero que yo estoy demandando. Esos tres motivos se visualizan en esta demanda de dinero. Por eso tenemos una demanda de dinero que depende positivamente de la tasa de interés. ¿En función de cuánto? Bueno, en función de ese parámetro K. Y ese parámetro K que nos dice, bueno, ¿qué tan sensible es el ingreso al motivo precaución y transacción? Por ejemplo, si nosotros tenemos una economía hoy en día, seguramente haya mucha más gente en medio de una pandemia y de una crisis como la que está viviendo nuestro país, que demande dinero por precaución, que hace, no sé, 15 años, en 2005, cuando la economía crecía a 8%, digamos, por poner un ejemplo cotidiano. Bueno, eso es lo que nos marca acá. ¿Qué tan sensible es el ingreso de los agentes al motivo de transacción y precaución? Es un parámetro. Y después tenemos la sensibilidad de la tasa de interés al motivo de especulación. Por eso, también, lo mismo. ¿Qué tan sensible es la gente a el motivo... Perdón, ¿qué tan sensible es la tasa de interés al motivo de especulación? Bueno, básicamente lo central y lo que es importante que sí lo tengan bien incorporado es que la demanda de dinero depende positivamente de la renta y negativamente de la tasa de interés. Ahí yo puse ejemplo Levax. Bueno, pensemos, ubican que hace un par de años, hoy siguen estando, ¿no? Pero hace un par de años, no, perdón, hoy ya no están más, están las Delix. En un momento estaba muy fuerte el tema de las Levax, que básicamente era un instrumento financiero, es una letra del Banco Central, básicamente el Banco Central lo que hacía era emitir un papel que decía, bueno, esto es una letra del Banco Central y si vos agente económico privado, querías comprar parte de esa letra del Banco Central, te rendía interés. Entonces, mucha gente lo que hacía era, como las tasas de la LEVAX están tan altas, por ejemplo, 70%, ya no estar, hasta 80% en algunos meses, a muchos agentes económicos le convenía comprar, invertir en LEVAX, y por eso se dice que es un ejemplo claro de que a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero. Porque vos no vas a querer tener el dinero en la billetera en transacciones o abajo del colchón, sino que vas a preferir tenerlo en un activo financiero que te rinde interés. No sé si se entiende bien esto, pero pensémoslo así, ¿no? Si de repente el Banco Central dice, bueno, la tasa de interés de la LEVAX deja de ser 80%, pasa a ser 30%, y vos quizás decís, quizá no me conviene tener la plata en ese activo financiero que me rinde interés y prefiero tener la plata en, no sé, comprarme una heladera o abajo del colchón, porque quizás, no sé, me da miedo que tenerla en el banco por si hay un corralito, digamos, lo que sea. Es algo que fuera de juego en Argentina pasa mucho. Entonces, nada, pensemos en la demanda de dinero en esa clave. Y después, si querés pasar, Luigi, la diapositiva, vamos a ver la oferta de dinero. El ISLM y la oferta de dinero keynesiana, que se ve en la teoría general de Keynes, es una oferta de dinero exógena que no contempla todo esto que decía Luigi antes de, bueno, qué pasa en una economía cuando los bancos comerciales crean dinero, qué pasa en una economía cuando tenemos creación secundaria de dinero. Entonces, lo que tenemos acá es una MS es oferta de dinero, no sé si ven bien ahí, MS igual M sobre P, bueno, esa es un poco la relación que tenemos en la oferta de dinero. ¿Qué nos dice eso? Varias cosas. Primero, MS les decía que es M es de money y S es de supply, básicamente oferta, que está determinada por M sobre P. Que M sobre P es dinero sobre precios, se le suele decir saldos reales, que básicamente la cantidad de dinero real en la economía. Recuerden siempre que cuando tenemos
una variable dividida por P, estamos hablando de una variable real. Entonces, ¿de qué depende esa M sobre P? ¿Por qué tiene ese sombrerito arriba, ese tilde que tenemos ahí en la diapositiva? Ese tilde, perdón, esa raya arriba de la M. Es básicamente que es una variable exógena. Siempre que tenemos una variable así, es una variable exógena. Entonces, lo que consideramos en el modelo ISLM en el mercado de dinero, en la curva LM, es que la oferta de dinero es una variable exógena determinada por el Banco Central, que no responde al modelo económico que estamos analizando, sino que depende de decisiones de política económica que tome el Banco Central en función de cosas que se definen en otro lugar, no se definen en este modelo que estamos analizando. Y a partir de ahí determina cuánto dinero hay en una economía. Si el Banco Central decide aumentar la oferta de dinero, va a haber más dinero en la economía. Si decide restringir la cantidad de dinero, va a haber menos dinero en la economía. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es el mecanismo que tiene el Banco Central para aumentar o disminuir los saldos reales, como dijimos? ¿Cómo hace para disminuir M sobre P? ¿Cómo hace para que se modifique la cantidad de dinero real en una economía? Bueno, hace lo que creo que Luigi les comentó, que es las operaciones de mercado abierto. Básicamente el Banco Central compra y vende bonos. Como decíamos recién con las LEBACs son un bono del Banco Central. Bueno, en realidad son una letra, pero con bonos y letras, instrumentos financieros. Y lo que hace el Banco Central es, por ejemplo, si quiere que haya más dinero en la economía, lo que va a hacer es comprar bonos, porque imagínense que yo tengo un bono, por ejemplo, y el Banco Central viene y me lo compra, lo que está haciendo es llevar más dinero a la economía de lo que había antes. Si quiere reducir la oferta de dinero, lo que hace es vender bonos para que salga plata de circulación. Por eso las LEBACs, que veíamos antes, es un instrumento de política monetaria contractiva. Porque si vos creás instrumentos financieros que rindan alta tasa de interés para sacar plata del mercado, era un poco lo que decía Luigi antes, ¿no? Retirás plata de la economía y eso hace que la gente tenga menos plata en la economía. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, y ahí les dejé otra forma de ver también la relación entre la tasa de interés y los bonos, que Luis antes les explicaba muy bien. Lo central con eso es que entiendan que hay una relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés, y que, como les decía antes, si el Banco Central decide comprar bonos, por ejemplo, me compro un bono a mí, que claramente no va a suceder, lo que está haciendo es demandar más bonos. Entonces, lo que va a pasar es que, voy a hacer de vuelta el mecanismo, el Banco Central compra bonos, por lo tanto demanda más bonos, por lo tanto cuando estamos analizando el mercado de bonos, vamos a tener una mayor demanda. A mayor demanda siempre sabemos que mayor precio de los bonos. Pero como el precio de los bonos guarda una relación inversa con la tasa de interés, vamos a tener una tasa de interés menor. Ese es un poco el mecanismo que está bueno que vean en la oferta de dinero. Lo mismo al revés. Piénsenlo al revés con las LELIQs. Como el Banco Central vende más bonos, está ofreciendo más bonos, y eso va a hacer que el precio de los bonos caiga y que la tasa de interés suba. Eso en términos generales de la oferta de dinero. Bien. Sí, pasemos. Buenísimo. Y ahí tenemos el gráfico que lo vieron la vez pasada, que marca un poco cómo se cruzan esas dos curvas, ¿no? Cómo se cruza la demanda de dinero, que ven que ahí se ve claramente que tiene una relación inversa con la tasa de interés. Y vemos que la oferta de dinero es una variable, es una recta en este gráfico, porque es el gobierno, partimos de la base que el Banco Central determina la cantidad de dinero real en la economía. Entonces la oferta de dinero es la que mueve eso. Si el Banco Central dice quiero que haya más o menos dinero, bueno, vamos a tener un desplazamiento de la curva SMS, y eso va a determinar directamente la cantidad de dinero real en la economía, que lo tenemos dado por M sobre P. Entonces, bueno, como en cualquier mercado, cuando se equilibran la demanda y la oferta, tenemos un equilibrio en el mercado de dinero.
Si querés pasemos y pasemos a ver cómo esto se mueve con la LM. Ahí yo lo corregí recién, me di cuenta que me olvidé de poner, vieron ahí que hay dos gráficos, si quieren copiarlo quizás les pueda servir. En el gráfico derecho, digamos, que tenemos bueno, voy a correr esto del Skype, ahí vamos. Tenemos el primer gráfico, en el gráfico izquierdo, es el mercado de dinero, que vimos recién, ¿no? Tenemos oferta y demanda de dinero. Y en el gráfico derecho tenemos la curva LM. Así que pónganle LM en esa curva, que se lo agregué después y no se lo pasé a Luis. Pero es central que vean un poco cómo obtenemos esta curva LM. Como antes, a partir del modelo MKS obteníamos la curva IS en el mercado de bienes, lo que tenemos acá es que a partir de todo un desarrollo algebraico entre el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero que vimos en la diapositiva pasada, vamos a tener esta fórmula que aparece acá, que es que la tasa de interés, básicamente lo que se hace es se iguala todo, se iguala el mercado de dinero y la oferta de dinero, en el Blanchard está bien ese desarrollo algebraico, y lo que se hace es dejar todo en función de la tasa de interés. ¿Por qué todo en función de la tasa de interés? Porque la tasa de interés acá en la LM pueden ver que es la variable que se determina en el modelo, digamos, ¿no? La variable que queda en el gráfico, en el eje de abscisas, se dice, ¿no? Siempre en el eje de abscisas, no, en el otro. En el eje de abscisas tenemos la Y. ¿Cómo se llama, Luigi? Se me fue de la cabeza. Ordenadas. En el eje de ordenadas. La ordenada de origen me salía. No me salía. Buenísimo. Y vemos que hay dos cosas interesantes acá en la curva LM. Que a partir del equilibrio del mercado de dinero, determinamos el equilibrio en el mercado de dinero, determinamos la producción y la tasa de interés, ¿no? Ese punto A, que equilibra ambos mercados, nos dice que cuando el mercado de dinero está en equilibrio, tenemos un equilibrio también que determina una tasa de interés y un nivel de producción, de renta, como queramos llamarlo. Entonces, las variables endógenas son la tasa de interés y la renta y la producción, que son las dos variables centrales que determinan el modelo de ISLM. Y las variables exógenas, lo único, acá generalmente vamos a hacer varios shocks, ahora vamos a mostrar uno simplificado, pero piensen que la clave del ISLM es hacer shocks siempre, shocks exógenos. Esa es la clave, siempre van a hacer ejercicios así, donde tenemos un movimiento del gasto público, un movimiento de los impuestos, un aumento de la cantidad de dinero de la oferta de dinero, una disminución, lo que sea. Y acá, la única variable que va a mover la curva LM es la única variable exógena que tenemos, que es la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero real en la economía, está determinada por la oferta de dinero, porque recuerden que recién veíamos que era igual y que el Banco Central es el único que mueve la oferta de dinero. Entonces es central que se acuerden bien esto. Si querés, pasemos a... No, perdón, ahora voy. Digo una cosa más antes de pasar a esto que estaba diciendo, así refuerzo una idea. Parámetros. K y H, los que veíamos antes. K sobre H es la pendiente de la curva LM. Es decir, la curva LM tiene una pendiente que está determinada por la relación entre la sensibilidad que tiene la demanda de dinero a variaciones del ingreso y a variaciones de la tasa de interés. Básicamente eso es lo que nos muestra K sobre H. Si querés ahora sí pasemos y veamos estos desplazamientos y movimientos a lo largo de la curva, que era lo que les estaba diciendo, que básicamente los ejercicios que les van a tomar, típico ejercicio de parcial, bueno, ¿qué pasa cuando se modifica la oferta monetaria? ¿Qué pasa cuando hay más dinero en la economía? ¿Qué pasa cuando hay menos? Bueno, cuando tenemos mayor dinero en la economía vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha en la curva LM. Si volvés un toque atrás, Luigi, para verlo gráficamente, en la curva LM se va a desplazar más hacia la derecha. Entonces vamos a tener
Vamos a pasar del punto A a un punto B que tenga mayor niveles de producción y seguramente una menor tasa de interés. Si querés volvemos al otro, al 32, gracias. Al revés lo mismo, si tenemos una contracción de la oferta de dinero, vamos a tener un desplazamiento hacia la izquierda de la tasa de la curva LM. Que acá se ve en la curva LM contrayéndose hacia la izquierda y hacia arriba, digamos, con una mayor tasa de interés y un menor nivel de producción. Es un poco los únicos dos desplazamientos de la curva. Lo que sí tenemos son muchos desplazamientos a lo largo de la curva. Que es cuando se modifican las dos variables endógenas centrales del modelo. Recordemos anteriormente, las endógenas son la tasa de interés y la producción. Pasa mucho en el modelo de SLM que si por ejemplo tenemos un shock en el otro mercado, por ejemplo en el mercado de bienes, no sé, se modifica el gasto público, bueno, eso va a tener movimientos a lo largo de la curva LM, no es que no se va a mover. Y con la demanda de dinero pasa mucho. Recuerdan que dijimos que la demanda de dinero tiene una relación directa y positiva con el ingreso de los agentes. Cuando más plata tenemos en el bolsillo, cuando más ingreso tenemos, más demanda de dinero tenemos. Por lo tanto, bueno, les puse primero la tasa de interés y les estaba diciendo la de producción. La de producción. Cuanto mayor producción hay, mayor ingreso tenemos los agentes. Vamos a tener un movimiento a lo largo de la curva LM hacia la derecha. Si baja el ingreso que tenemos, un movimiento para arriba, hacia la izquierda. Eso después lo pueden ver bien, pero en la LM se ve claramente, ¿no? Cuando nos movemos para arriba o para abajo. Lo mismo con la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, vamos a tener un movimiento hacia arriba y hacia la derecha de la LM. Y si baja la tasa de interés, vamos a tener un movimiento hacia abajo y hacia la izquierda. Veamos un ejercicio shock y dejo lugar a dudas y preguntas. Entiendo que también había también algunas consultas sobre un trabajo práctico, habían dicho. Pero después lo podemos ver. Bueno, este es un ejercicio típico. Supongamos que el gobierno quiere hacer una política monetaria contractiva, quiere sacar plata de circulación, por ejemplo, por esto que decía Luigi antes, ¿no? Supongamos una situación como la de hoy, ¿no? Que tenemos un mercado de cambios bastante colapsado, con una presión sobre la demanda de dólares bastante fuerte, entonces el gobierno dice, bueno, necesito generar instrumentos, necesito que el peso, que la gente ahorre más en pesos, entonces voy a crear las LEVACs, como era en el gobierno anterior. Eso va a hacer que restrinja la cantidad de dinero en la economía, que el gobierno, para restringir la cantidad de dinero en la economía, va a ofrecer sus bonos, el precio de los bonos, va a subir la tasa de interés y vamos a tener un desplazamiento hacia la izquierda de la curva del LM, hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Por qué se desplazó la LM? Pues se modificó la única variable exógena, como veíamos antes. Se modificó la cantidad de dinero en la economía. El primer movimiento de todos lo tenemos en el mercado de dinero, que ahí lo pueden ver bien. Pasamos de un punto a un punto, bueno, iría B, donde tenemos una mayor tasa de interés y una menor cantidad de dinero. Y eso después se traduce en una caída, en un desplazamiento de la curva LM. ¿Hacia dónde se desplaza la LM? Bueno, hacia el punto que iguale las tasas de interés. Las tasas de interés del mercado de dinero y de la LM tienen que ser las mismas. Eso en términos generales. Sí, no sé si se entendió. Después cuando se vea el ISLM vamos a ver mejor la próxima clase más shocks y que se entienda un poco mejor que entre ambos mercados, no es que esto en la vida real no afecta a la producción y al mercado de bienes. Bien, vamos a tener. No sé si hay dudas, consultas sobre esto.
llegaron a verlo bien en clase, se entendió algo, comenten lo que quieran. Sí, más que nada porque tal vez, eso va, no sé, yo siempre creo que hay mucha diferencia en estas, dejo compartir pantalla, ¿no? Pero hay mucha diferencia según cómo lo dan las cátedras, por más que la base es la misma y estos modelos, el modelo ISLM lo ven, como decía Gonzalo al principio, no solo lo ven todas las cátedras, sino que lo vemos acá y lo ven en la India y lo ven en Inglaterra, como que es la base. En macro uno curses en la facultad, en el país que la curses ves el modelo ISLM, pero más allá de eso tiene características y vamos a otros ritmos. Por eso está bueno que si tienen dudas, eso no duden en consultarlas. Y eso, si había alguna duda en particular de otro tema, si quieren, nada, pauso la grabación y vemos.